El quinto simposio de la Sociedad Española de Historia de la Psicología se celebró el año 1992 en la ciudad de San Sebastián, los días 26, 27 y 28 de marzo. El Palacio de Miramar, enmarcado en un bello paraje sobre la hermosa playa de La Concha, sirvió de albergue para esta reunión científica. El simposio estuvo organizado por Eduardo Fano, José María Gondra, Ángel González y Fernando Rodríguez. El congreso que organizamos en San Sebastián, yo recordaría especialmente dos cosas. Primero, el gran número de jóvenes estudiantes que vinieron. Yo creo que batimos casi los récords, especialmente con la asistencia de 24 estudiantes de la Universidad Autónoma que le dieron al congreso un aire de juventud. Y en segundo lugar, pues los actos sociales. Yo tengo un recuerdo en un congreso, esto tiene cierta importancia, y ya voy a contar también en este recuerdo una pequeña anécdota sobre la cena última de gala, que yo creo que saldrá en el vídeo. Estaban reunidos para ese día todos los banqueros de España con el señor Rubio, que en aquellos momentos era presidente del Banco de España, y entonces nos pidieron que nos marchásemos a otro lugar, pero nosotros perseveramos y entonces llegamos a un trato, y a cambio de eso estuvimos en el salón la cena, y después ellos nos ofrecieron con unos cantos que yo creo que fueron la corona ya que coronó todo el simposio. La persona que nos sirvió la comida, el restaurador, el que nos ofreció ese ochote que cantó tan maravillosamente, desgraciadamente ya no está con nosotros porque ha muerto hace 2 meses, pero yo quisiera en estos momentos recordarlo. El quinto simposio se inauguró a las 10 de la mañana del jueves 26 de marzo, contando con una asistencia que se situó en torno a las 150 personas, siendo por primera vez superior el número de alumnos, 61, que el de socios, 52, lo que dio un ambiente nuevo, fresco y divertido a la reunión. De un comentario que el propio Skinner hacía acerca de sí mismo en alguna ocasión. Decía que los individuos psicóticos somos muy resistentes a la extinción. También podríamos citar los artículos necrológicos escritos, por ejemplo, los de Watson y los de Boring. Y leyó en una de ellas que la Stein había realizado una investigación con Mr. Bell, cuyos resultados habían sido realizados en la Harvard Psicología Crítica. Yo me centro en un episodio en esa época como punto de partida que me gustaría leer. Hubo discusiones muy serias de los científicos de aquel entonces a ver lo que se podría hacer sobre este pequeño niño semisalvaje. Dizkiot halako erazkiz batzuk nun azaltzen die. Enrique Freyhawk esaten duenez, santimamineko kogasolotara jo beharko genuke. Pero llega un momento en que, diríamos, la psicología comienza a desentenderse del tema de lo moral. Mira gozó de un reconocimiento por su trabajo tanto a nivel español como a nivel internacional. La orientación profesional pretendería, dicho de una forma simplificada, la adaptación del trabajo a la persona. La psicología del deporte no solo tiene España, sino a nivel internacional. En concreto, se englobaría dentro del campo de trabajos de tipo de historia de la psicología. En relación a los resultados, el número total de artículos analizados a través de la base de datos del Psychological Abstracts. El propósito de este trabajo es subrayar la complejidad psíquica y social de las relaciones que se presentan entre los sexos. La pregunta sería entonces, ¿por qué estudiar las entidades históricas? Se trata de un proyecto, que es un proyecto tampoco en la fase únicamente de diseño, de estar pensado, sino que estamos elaborando y trabajando en ello. Como también la intención personal, la motivación y la consecución, los logros que ese texto tuvo en el pasado. Resultará difícil llegar a comprender que algunos de los trastornos del cuerpo y del alma puedan ser eliminados por medio de las palabras del terapeuta. La psicología cognitiva, perdona la rapidez, pero
quiero decirlo todo. La comunicación para ser dicha en un trote pausado y me niego a hacerla en un galope tendido. Entró en un periodo de insatisfacción, causas personales, pero también porque con estas teorías no podía llegar más allá. La historia del psicoanálisis y en el psicoanálisis, el problema fundamental desde los años 20. Nos acercamos al análisis del Shakespeare u Physiologie des organs, que pensamos puede cubrir ese vacío. Quizá el acontecimiento más conocido históricamente de George Trumbull-Ladd. Recurrimos, por tanto, a la historia como buscando algún tipo de luz, algún tipo de ayuda para entender el presente. La cuestión del funcionalismo como una escuela que está haciendo una recepción de teorías biológicas darwinianas que entran a la psicología. Maslow había descubierto la psicología a través de dos obras, fundamentalmente. ¿Cuál es el valor que la crítica concede a los cursos de psicología infantil de Merleau-Ponty en la Sorbona? Alguna edición pirata hasta que parece ser que ha logrado el récord relativo. Antecedentes históricos de la psiquiatría y la psicología en Menorca en los siglos XVIII y XIX. El propósito de nuestro trabajo ha sido el de identificar la obra de un autor, pero a matar. La exportación de la Verónica es, si se quiere, a la mitad del modelo teórico de relación. Ya por los problemas de la guerra civil, en 1937, se deja de publicar el analismo. El trabajo que presentamos está realizado en colaboración con Medio Carpintero Edición. A una obra, por otra parte, marcada constantemente por la erudición, por el detalle, por la cita larga y, por tanto, por unas condiciones de lectura y de comprensión difíciles. Por fin, parece ser, la psicología en España es una cosa siempre iniciándose, de alguna manera, tiene orígenes, seguidores y, continuadores. El título del trabajo que nosotros hemos escogido es El urbanismo científico de José Luis Quirico. El trabajo que presentamos lleva como título La misoginia de Guerra y su repercusión en el concepto de enfermedad mental en la mujer. De forma que lo que aquí intentamos es presentar desde una perspectiva europea lo que de alguna forma se ha presentado ya desde una perspectiva norteamericana. No es realmente Boring un autor al que los manuales de historia de la psicología le dediquen una atención especialmente pormenorizada. Influye en el panorama de la generación que se obtiene. Pues indicamos aquí, desde el punto de vista de la documentación, cuál es la tipología de las fuentes de información. La presencia francesa en los congresos internacionales de psicología, en ausencia de Luis Montoro, que se encuentra en Salamanca, la reunión de decanos para el libro. Esta diferencia es tan clara que incluso puede decirse que desde el punto de vista psicológico se traspasa a la forma de ver, a la forma de percibir el mundo según se sea americano, norteamericano o latinoamericano. La presente comunicación pretende ser la continuación de la presentada en el simposio de Sevilla. La ciudad de Salamanca acogió, con su sabor castellano, a la Sociedad Española de Historia de la Psicología en su 6º simposio, celebrado los días 25, 26 y 27 de marzo de 1993. Las sesiones científicas, envueltas en un aroma que rezumaba historia, se llevaron a cabo en el aula Unamuno del edificio histórico de la Universidad de Salamanca. La responsabilidad de la organización del 6º simposio corrió a cargo de Sandalio Rodríguez, María Isabel García, José María Arana, Mari Carmen Sanfeliu y Nuria Carriedo. El congreso que realizamos hace 4 años en Salamanca, guardo una impresión, digamos, global. He perdido detalles puntuales, pero la impresión global es, digamos, más que de mi actividad como organizador, del resultante de opinión, de la opinión de los participantes,
en el sentido de encontrarse gratos en el lugar y satisfechos con lo comunicado y comentado y discutido en el Congreso. Me resultó, bajo mi punto de vista, como un hito más, un peldaño más, que es la trayectoria normal de nuestras reuniones, por lo cual quedé gratamente satisfecho. Lo que más destacaría del Congreso, digamos, fue la opinión que recibí de que el complemento cultural de aquel Congreso era un dato de verdadero interés por parte de los participantes. Utiliza como materia prima para su trabajo monumentos, documentos que delimitan en psicología, ciencia, ideología y praxis. Solo cuando la historia de las ciencias se realiza desde un registro museológico es posible saber de qué estamos tratando. Dos personas, una pareja, tenía que elegir entre dos criterios. La más fundamental es esta, causalidad lineal, causalidad real. Y dentro de la causalidad real, pues los subjetivismos, los personalismos. En Francia, el sistema académico fomentaba los logros individuales. Que en último término, muy sumariamente, el objeto de la historia de la psicología se constituye principalmente a través de las producciones de los psicólogos. Bien, las reflexiones que voy a hacer yo sobre la historia de la psicología regional, que son unas reflexiones de tipo historiográfico. Y a la inglesa y la alemana, con rasgos también bien diferenciados. De toda esa serie va a ser el volumen cuarto, donde están básicamente los neoconductistas y algún otro de los conductistas clásicos, en el que hayan menciones más evidentes a la figura de Latson. Vives distinguió dentro del mismo almacén varios niveles, y esto es muy interesante dentro de su concepción, sino una polémica absolutamente estéril y idiota sobre si Descartes copió o no copió a Galileo. De todos es conocida la vida y obra de Emilio Mira y López, y solamente un minuto para situar algunos puntos claves. El resumen del texto inédito de Turró, aunque realmente la frase sea la psicofisiología según Wundt. En ese contexto, la patología mental adquiere una explicación etiocénica básicamente social. Como bien dice López Piñero, Ramón y Cajal es todo lo contrario de un sabio y un científico olvidado. Por ello, sus investigaciones, las de Dionisio Nieto, no son solo importantes porque ponen de manifiesto una vez más la importancia del exilio español en el desarrollo de la ciencia en otros países. Se trata de la reconstrucción histórica de nuestra comunidad, de la dinámica social, económica, académica. Los motivos de escribir en castellano para la montaña de Montserrat los explica diciendo: en dicho sentido, no cabe duda que el instrumento más eficaz en la preparación de profesionales cualificados fue la política de pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios. Aquí no pretendemos exhaustivizar los datos que hemos obtenido, sino que solamente los mencionaremos para ejemplificar algunas de las conclusiones que hemos extraído. Tomás Cabrales Arnau, 1879-1954. Para que entiendan mi planteamiento, les voy a leer y comentar simultáneamente un texto de Margarita Steinbach. Y un cuarto punto de las áreas de aplicación de la psicología. Se observa de total de 76 tesis de doctorado presentadas, 33 fueron realizadas en la Universidad Pontificia de Salamanca en un periodo de 16 años. Que es el ámbito en el que se definen verdaderos sujetos, verdaderos fines, verdaderas funciones. Lo que diferencia al hombre del animal es la razón. En la persona brilla una luz, la del entendimiento. Wittgenstein nació en Viena en 1889 y murió en Cambridge en 1951. Vamos a terminar con un texto también. Cómo el pensamiento depende de la volición y del curso natural de los acontecimientos que nos viene dada la sociedad. Los animales superiores, y en esto sigo el pensamiento de Pablo. El esquema que vamos a seguir en la exposición, como puede ver en la transparencia, Puede ser puesta en cuestión, o al menos matizada, si realizamos un análisis en profundidad de algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos años 50. Vamos a intentar determinar hasta qué punto la conocida revolución cognitiva, si es que podemos hablar de algo que haya existido como tal.
vamos a presentar un trabajo sobre la evolución de la psicología cognitiva. Alejandro, al principio de esta idea, ha ido acercándose cada vez más a ella. Dada la desviación que llevamos con respecto al horario, voy a tratar de no consumir los 10 minutos que me corresponden a mí. Que ha comportado desde el diseño de instrumentos de observación sistemática de índole esquineriana. Por otra parte, digamos, cómo organizar lo que es el espectáculo hipnótico, ¿no? Freud, por su parte, hizo multitud de referencias a lo largo de su obra al caso Ana O. Que aquella introducción al psicoanálisis suscitaba una serie de odios y de filias suficientemente importantes en el auditorio. Fue el psicoanalista que se aplicó más asiduamente a los descubrimientos freudianos. Se trata del primer y único órgano de difusión del Instituto Psicológico de Würzburgo de la época hasta la Segunda Guerra Mundial. El procesamiento de la información y que posibilitan la interacción entre estados internos. Y la tercera implica la acción sobre el estímulo externo. Intentar ver cuál es la relación entre la construcción social del cuerpo y las construcciones, digamos, individuales. Murcia fue, en 1994, lugar de recepción del 7º Simposium de la SEP, recibiendo a la sociedad en plena belleza primaveral, los días 14, 15 y 16 de abril. El rumor del mar golpeando en las rocas acompañó toda la reunión celebrada en el Hotel Sol Galúa, en la Manga del Mar Menor. Los organizadores del simposium, Elena Quiñones, María José Pedraja, Juan Antonio Vera y otros colaboradores, sorprendieron entregando por primera vez un dossier con los resúmenes de las comunicaciones que se iban a presentar. Bueno, mis recuerdos en relación con aquel simposium que tuvimos el honor de organizar en esta Universidad de Murcia están más cargados de afectividad que quizá puedan estarlos definidos con claridad y precisión desde un punto de vista intelectual. Recuerdo con gran emoción pues, todos los momentos previos en los que toda el área estábamos empeñados en que, claro está, el Congreso pues, llegara a buen puerto y todos termináramos más o menos satisfechos de la organización. Indudablemente, aceptar el reto de organizar un evento de tal naturaleza implicaba hacer posible un encuentro en el que la cordialidad que siempre había presidido las reuniones anteriores también estuviera presente en el nuestro, pero que al mismo tiempo, indudablemente, pudiéramos hacer posible un encuentro en el que la calidad científica tampoco quedara desmerecida y estuviera a la altura que ya nos exigía la tradición, puesto que este congreso, que era el 7º, había